hacer 2 motores en un día o máximo un día y medio, pues están apurados. 2 motores, uno de 7 caballos y medio, marca Serweni, que después voy a comentar algo de este motor, y otro también de 7 HP y medio, pero de 900 revoluciones por minuto, marca WEC, que ya lo estamos cortando y desarmando, porque son apurados. Bueno, y de tantos años, las aislaciones siempre me acostumbré a doblarlas a mano. Sea la medida que sea, como ser este es Mylar 0.25. Sin embargo, ya de la costumbre ya salen fácilmente, Se hace rápido, sin doblador, sin nada, a mano, todo a mano. Todo es cuestión de acostumbrarse, Cuando tenés que hacer rápido no podés andar perdiendo tiempo. Por lo menos yo lo hago así, ¿no es cierto? Marcar las aislaciones, hacer esto, tenés que hacer todo rápido. Se hace todo a ojo, digamos, a mano. Yo por lo menos lo hago a ojo, porque ya tengo la costumbre. ¿Qué doblador ni qué doblador? A mano. Bueno, recuerda que le tenía que decir algo con respecto al motor Serweni de 7,5 HP. Y siempre cuando bobino un motor me gusta ir y fijarme en mi banco de datos para ver si tengo datos y compararlos. Entonces encontré este Serweni de 7,5 HP que coincide todo menos las medidas de núcleo. Porque el que yo bobiné ahora tiene 110 de ancho de núcleo y este tiene 135. Tiene de diámetro exterior 210 y este tiene 205 de diámetro exterior, digo. Y tiene de diámetro interior 139 y el otro, el del banco de datos, tiene 125. O sea que son completamente distintos en relación a las medidas de núcleo. Pero vemos que el paso es igual, 8, 10, 12, las vueltas 42 y 42 y 42, tiene este de 2 alambres de 0.85, conexión serie, y el que hice ahora tiene el mismo paso, 84 vueltas de 2 alambres de 0.60, conexión en paralelo, los dos tienen 5 kilos de alambre. Y vemos que son los mismos datos, nada más que está bobinado de distinta manera. Porque este está bobinado con 2 alambres de 0.85 y conexión serie y 42 vueltas. Este tiene el doble de vueltas con alambre más fino, pero conexión en paralelo. Cuando vamos a la tabla nos damos cuenta que son las mismas medidas de alambre. Así que el motor está bobinado exactamente igual, aunque tiene distintas medidas de núcleo. Cosa curiosa que nos encontramos en los motores que son de fábrica. Motor listo, probando. Segundo motor listo, probando.